Legislativa e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, que esté de nueva cuenta con nosotros. ¿Cómo estás, Aide? Buenas noches. Muy bien, Genaro, muchas gracias. Muy buenas noches, gusto en saludarlos otra vez, igual a mis colegas, compañeros de mesa virtual. Jorge Armijo de la Garza, secretario ejecutivo del programa de jóvenes COMEXI, regresa también. ¿Cómo estás, Jorge? Gerardo, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo nuevamente. Alejandro Guerrero, politólogo, economista e internacionalista, integrante de COMEXI. También, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Genaro? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí ya tenés imagen y buena señal y todo. Ahora sí. Lila Bez regresa también a la mesa, analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, querida Lila? Hola, mi estimado. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a las y los cuatro por haber aceptado de nueva cuenta esta mesa. Habíamos platicado la semana pasada un poco cómo habían sido las distintas respuestas y los efectos en la democracia y en el tema de salud en la región de América Latina por el COVID-19. Habíamos prometido que nos íbamos a enfocar ahora, este viernes, en los temas económicos. ¿Por qué no empezamos, Alejandro, con un recuento de qué es lo que se espera para la región? ¿Por qué es tan grave esta crisis del COVID en materia económica? Ya veíamos en la cápsula cómo el PIB de México pues ha contraído y cómo se espera prácticamente que este año haya una recesión. Pero ¿cómo va a estar, digamos, en términos regionales? ¿Cómo lo ves? Bueno, Genaro, vale la pena decir que esto se da en un contexto global muy complicado, una crisis que se da por una confianza en la globalización, el multilateralismo. Ya veníamos con esa crisis antes, ya teníamos un decenio de deterioro en ello. El desempeño de la economía mundial ya estaba muy débil. Fíjate, de 2011 a 2019 la tasa media de crecimiento fue de 2.8%, cifra inferior al 3.5% de 1997 a 2006. Es decir, esta crisis de la pandemia llegó en el peor momento también para la región. La región, como sabemos, ya el año pasado presentaba una disminución en su crecimiento, problemas de deuda, problemas de empleo, problemas de violencia. Entonces yo creo que llegó en el peor momento. Una crisis que llega en el peor momento. Lila, ¿coincides con este panorama? ¿A cuáles son los países a los que más fuerte le va a pegar esta recesión económica? Vemos que México es uno de ellos, de los más fuertes, pero ¿qué tal Brasil, Argentina, Cono Sur? Pues mira, Genaro, sí, yo creo que va a ser una de las recesiones y contracciones económicas más fuertes de la historia de América Latina, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que está estimando, por ejemplo, para México una contracción de su economía de un 6.6% para este año. La CEPAL también está previendo que se vaya a contraer toda la economía de América Latina un 5.2%, pero no nada más eso, Genaro, la región de América del Norte, que va a impactar fuertemente a México, se va a contraer un 6.0% también en el 2020, esto acompañado de bajos precios de petróleo, de materias primas que también se van a ver impactadas por una demanda inferior por países desarrollados como China y otros países avanzados. Y las remesas están también cayendo. Ya el Banco Mundial dijo que va a bajar un 19.5% las remesas para este año, que son justamente esos recursos que están apoyando a familias más vulnerables en la región de América Latina. Entonces todo esto se está culminando para un retroceso muy fuerte económico, a pesar de que ya la economía global también se va a contraer un 3.0%. Entonces definitivamente América Latina depende mucho de las cadenas productivas a nivel mundial, de los sectores manufactureros, el sector del turismo, de servicios, va a impactar fuertemente al Caribe, a Centroamérica, y el Cono Sur definitivamente son esos países productores de materias primas, como el Cono Sur que tú mencionaste, que se van a ver agravadas por esta pandemia, y si no se toman las medidas necesarias económicas y si no van a basarse en los apoyos económicos de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, pues van a requerir mucho más apoyo en los países, y México ya ha dicho que no se quiere endeudar, y yo creo que eso le va a presentar un panorama muy difícil hacia adelante, Genaro.
Claro, vamos a hablar en el bloque 2 precisamente de estas respuestas de los distintos gobiernos y cómo algunos han decidido en efecto pues contraer deuda y otros no. Pero Jorge, ¿algún otro sector en específico que te esté preocupando de la región? Ya mencionaban nuestros compañeros en la mesa, en la remota distancia, el sector manufacturero, por ejemplo, el sector turismo, la aeronáutica seguramente también se contraerá. Pero ¿hay algún sector que la vaya a librar, digamos, en la región? ¿Estás viendo algo positivo dentro de todo esto? Yo realmente veo que el panorama, ya lo mencionaban, viene complejo desde hace varios años, incluso ya se habla de una posible nueva década perdida para América Latina. Entonces estamos viendo los sectores todavía los más sensibles, en el caso, por ejemplo, del sector agrícola, que buena parte de la economía de países como el caso de Chile, más allá de que dependen del comercio en un porcentaje muy alto de China, del comercio con China, hay que entender que China fue la primera economía en contraerse, y eso, siendo el principal exportador e importador del mundo, pues está teniendo un impacto directamente en el comercio a nivel mundial. Tan es así que la Organización Mundial del Comercio ya estima que puede ser el impacto entre un 12 y un 20% de afectación. A eso hay que agregarle también el sector servicios. Tienes una economía como el caso de Perú, que tiene el sector servicios, específicamente el restaurantero, el de alimentos, que va a tener una caída muy pronunciada, y todo esto nos lleva justamente a tener un entorno tanto complejo como desigual. Hemos visto que hay países que están tomando decisiones en momentos precisos y con mayor seriedad, mientras que otros no lo están haciendo. Hay quienes tienen como prioridad el aplicar pruebas. Ya veíamos hace poco la información que nos compartía la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, donde desafortunadamente tenemos el caso de México y de Chile entre los últimos lugares. Y recientemente Colombia acaba de incorporarse a la OCDE, que puede ser un anuncio importante para que Colombia pueda tomar nuevas políticas públicas en la materia, pero no tenemos toda la información en torno a Colombia, cómo está desempeñando, pero realmente el desempeño en términos generales de los países de América Latina en cuanto a la aplicación de pruebas está siendo muy limitada. Y eso está llevando justamente a que el impacto económico pueda ser mucho mayor. Hablamos de la primer crisis económica derivado de una crisis sanitaria en el mundo, en la época actual del mundo. Entonces, aquí es bien importante entender esta correlación entre las medidas que se tomen en términos sanitarios y las implicaciones para los distintos sectores económicos de las economías, que va a impactar en diversos, más allá del manufacturero, el de servicios, etcétera. Claro. Aide, ¿coincides con estas lecturas? Son bastante pesimistas, digamos, en todo lo que se espera para la región. Nos falta, por supuesto, también ver otras regiones, el Caribe, Centroamérica también, por ejemplo. Centroamérica, que también seguramente va a resentir el que se haya cerrado la migración en Estados Unidos, la ausencia de remesas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves algo positivo dentro de todo este panorama tan sombrío que estamos viendo para la región? Bueno, creo que también es parte de lo que vamos a abordar en el tercer bloque, pero vale la pena adelantar. Sí, yo creo que lo positivo que se puede sacar de esta crisis del confinamiento, como ya se denomina, es esta revisión del sistema económico que se ha llevado, que se ha implementado en los diferentes países hasta el día de hoy. Porque al final del día es una consecuencia. Si América Latina bien no estaba creciendo desde hace ya 11 años, también es producto de decisiones en política económica que se han tomado también desde esa década, ¿no? Y esto no es algo que nada más comenté yo, sino es algo que se ha ya reforzado por parte del Fondo Monetario Internacional a través de su gerente, a través de la misma CEPAL, que está haciendo un llamado incluso a que ahora los países se vuelvan más heterodoxos en sus decisiones, especialmente las económicas, para poder contener esta crisis y esta recesión que les viene a todos. Sí es preocupante el tema de América Central, porque ellos dependen en 2 dígitos en cuanto a las remesas que les vienen principalmente de Estados Unidos, Salvador, Honduras, Nicaragua, incluso Guatemala. Para México pues también es preocupante, pero no es tanto con respecto a su PIB, ¿no? La dependencia que tienen de las remesas. Creo que lo que sí debemos observar, de rescatar lo positivo, es este replanteamiento que comentaba del sistema económico, y que ya lo habíamos discutido en alguna ocasión cuando estuvimos platicando de Chile, ¿no? Que era
como este mito de que todo iba muy bien y que creo que con un contraste que hubo de inmediato, con un conflicto social de esa naturaleza, se reveló que no. Creo que lo mismo está pasando ahora, ya lo ha dicho también la misma gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta es una crisis económica y coincido con Jorge, que efectivamente es una crisis económica que fue creada por una crisis de salud y que ahora, en vez de ser guiada por las decisiones de los economistas para que se acabe, tenemos que hacer caso a las decisiones o a las sugerencias de los epidemiólogos y de los que son expertos en salud. Y en un segundo momento estar viendo qué se va a hacer, ¿no? Y medidas más concretas y más puntuales, porque ahorita el denominador común para toda América Latina y para todo el mundo es la palabra incertidumbre. Incluso los que se dedican a estar haciendo las perspectivas y las proyecciones económicas, pues apenas en enero estaban diciendo que el crecimiento, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ya sabiendo que estaba esta crisis que venía de China, a principios de enero dijo que íbamos a crecer más de 3%. Y ahora la contracción va a ser precisamente el mismo número. Ahora, Alejandro, en efecto yo también coincido con Aide en el sentido de que esto está replanteando, digamos, la manera en la cual se sostiene este sistema económico internacional, que en efecto hay mucha desigualdad y que está provocando efectos más fuertes en las sociedades más desiguales que en las más equitativas. Pero al mismo tiempo, esta pandemia del COVID-19, y es otro de los efectos que tiene también, pues ha detenido la protesta social. Evidentemente las calles de Chile hace apenas algunas semanas estaban llenas protestas en contra del gobierno del presidente Piñera, exigiendo un cambio de constitución y demás, pero pues evidentemente con la crisis del COVID-19, la protesta social en América Latina y en el mundo está en sus casas, y ese cuestionamiento al modelo económico pues de las calles a lo mejor no lo vamos a ver esperemos que pronto, porque la protesta tiene que seguir evidentemente, es un mecanismo de la democracia, pero no por lo menos en los próximos par de meses. Así es, Genaro. Bueno, esta pandemia vino a poner una pausa en las protestas sociales. Por ejemplo, en Chile estaba viendo por la tarde una foto de la plaza donde se llevaba a cabo estas protestas prácticamente vacía. Y sí, efectivamente, esta crisis de la pandemia vino a poner al desnudo, vino a revelar pues, muchas insuficiencias en los sistemas de salud, insuficiencias también para las empresas que no han invertido en tecnología, que no han invertido en mejoras a su productividad. Ha venido creo yo, a revelar muchas fallas, muchas insuficiencias, y ha venido también a replantear pues, nuestro sistema económico, también, creo yo, es importante decirlo, pues no todo el desarrollo puede dejarse al comercio internacional, debemos replantear también las rutas de desarrollo. En fin, creo que sí, es un parteaguas, un antes y un después. Esta discusión, Lila, también se está dando en Estados Unidos. Evidentemente es un año electoral y ella desde hace, por lo menos desde la elección del 2016, pero también tal vez desde la elección de Barack Obama en el 2008, ya se hablaba sobre este sistema económico internacional y sobre la injusticia que representa para millones de familias que no se ven beneficiadas de esa idea del desarrollo que gotea, de esa idea de la riqueza que gotea desde arriba. Sí, yo creo que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, Genaro, el hecho de que su lema de campaña y de gobierno realmente es America First, Estados Unidos primero, ha tratado de regresar a muchas empresas a territorio estadounidense justamente para traer más empleo, para darle más beneficios a la población estadounidense. Yo creo que eso se está viendo ahorita. Evidentemente el problema a nivel global es que muchos países se están recluyendo dentro de sus mismas fronteras, están implementando medidas proteccionistas y se están realmente frenando las exportaciones de insumos médicos, y eso obviamente le quita acceso equitativo a países en desarrollo que requieren del apoyo multilateral de países desarrollados. Y yo creo que ahorita Estados Unidos se está viendo también lo importante de las cadenas productivas que tiene con México y la región. Como sabemos, ya envió el Senado de Estados Unidos una carta al canciller Marcelo Ebrard para pedirles que retomaran ciertas actividades que se consideran no esenciales en temas de aeroespacial, de transporte, alimenticio, médico, de defensa, porque están viendo que sin la producción de México y de otras cadenas productivas en la región, ellos no pueden dar abasto a ciertos productos que se hacen en Estados Unidos. Entonces,
Yo creo que el modelo económico está demasiado integrado, pero creo que si algo positivo se puede rescatar de esta pandemia es que sí creo que tiene la oportunidad del mundo de replantearse si realmente se deben de evaluar las economías por el PIB y si realmente deberían de invertir ya más en disminuir la desigualdad, en apoyar a la gente vulnerable, en apoyar a la gente más necesitada, en reinvertir ciertos recursos en sus sistemas de salud pública. Yo creo que esto sí puede traer a un mundo más consciente, sí, espero, para ayudar a las poblaciones más vulnerables, y creo que esta pandemia lo ha dejado muy claro. Bueno, déjame hacer una pausa. Ya tenemos un primer balance sobre cómo de mal le va a ir a la región por el tema del COVID-19. Algunos países ya traían un crecimiento negativo, un crecimiento bastante pobre, pero evidentemente esto ha afectado el COVID-19 mucho más a la región. Regresamos después de la pausa. Vamos a hablar sobre las respuestas que han dado los distintos gobiernos y las ofertas que han hecho de paquetes económicos para reactivar las economías de América Latina. No te vayas, regresamos. Esto es Punto y Contrapunto. De regreso a un punto y contrapunto. Poco más de la mitad de la población que trabaja en América Latina lo hace en el sector informal. Y entre quienes tienen un empleo formal, casi la mitad, del 47%, lo hace en una empresa micro, pequeña o mediana, en una MIPYME. Con la pandemia COVID-19, los primeros afectados han sido precisamente las MIPYMES y los trabajadores informales, los vulnerables entre los vulnerables. El cierre temporal de actividades económicas implicará un impacto económico que ya se puede ver en la pérdida de empleos. ¿Qué medidas están tomando los gobiernos de América Latina? ¿Son o no suficientes? Veamos el contexto. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto en América Latina se contraerá 5.2% este año. La pandemia ha generado una destrucción masiva de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo. El organismo estima que en el segundo trimestre de este año se perderá el equivalente a 14 millones. Hoy vamos a hablar de ellos. Ellos que se prepararon por años, que trabajan incansables horas sin dormir, exponiéndose todos los días. Ellos, que están enfrentando el reto de sus vidas, por ti. Ellos son los verdaderos héroes de esta película. Son héroes con bata. Y a ellos les damos las gracias. Millones de empleos de tiempo completo. En América Latina, más de 50% de los trabajos son en los sectores comercio y servicios, dos de los más expuestos al virus. La OIT prevé que la batalla contra el desempleo será larga, considerando que en la región el 53% de la población trabajadora lo hace en el sector informal. La CEPAL prevé que este porcentaje aumente ante la pandemia. Países como Argentina, Brasil, Chile y Perú han implementado salarios temporales para quienes han perdido sus ingresos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, casi el 99% de las empresas en América Latina son micro, pequeñas o medianas, y una gran mayoría ha tenido que suspender actividades. Una de sus principales recomendaciones a los gobiernos de la región es que los bancos centrales aseguren liquidez de las empresas para garantizar su funcionamiento. Argentina, Brasil, Chile y Colombia han implementado líneas de crédito a MIPYMES para evitar despidos y también postergó el pago de impuestos y servicios. Y en casos como Argentina, el gobierno complementará parte del salario de los trabajadores, y Ecuador extendió el plazo de obligaciones crediticias. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, así las respuestas que están ofreciendo los distintos gobiernos de la región. Hay de aquí en México, bueno, ya hay una conferencia también dedicada puntualmente todos los días al tema económico. Ya se ofrecieron algunos créditos de hasta 25,000 pesos por parte del IMSS. Hay que ser un empleador solidario para poder adquirir a ellos. Incluso hubo hasta polémica por la firma que aparecía en estos documentos del presidente López Obrador. Pero hay quien dice que esto es insuficiente, que deberíamos de estar viendo, sobre todo un gobierno de izquierda aquí en México, la condonación, por ejemplo, del pago de impuestos por un rato, o la suspensión del pago de la renta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está haciendo lo correcto este gobierno con los apoyos que está dando hasta el momento para enfrentar la crisis o no? Mira, obviamente al igual que muchos de los que nos ven, y al igual que también he visto tu opinión al respecto, cuando tuiteaste que esperabas que iba a plantear Herrera respecto precisamente a las MIPYMES.
Yo también lo esperaba y cuando nos muestran el plan, que es esta parte de apoyos de créditos de 25 mil pesos, que primero eran 25 millones y luego aumentó otros 25 mil millones de pesos para poderlos otorgar a las MIPYMES, pues entiendo también que aunque no satisfaga a todas las medianas y pequeñas empresas, pues le están direccionando a lo que es la mayoría, ¿no? Al final del día quizás son más, las empresas que cuentan con este número de trabajadores, pero quizá había detalles que observar. Si bien es lo correcto poder dispersar a mayor cantidad de personas este estímulo, creo que también sería muy positivo poder considerar esto que tú mencionas, poder hacer a lo mejor prorrogar el tema de una declaración, no solo de declaración fiscal, sino del pago de impuestos para los que hayan sido a lo mejor cumplidos en su pago de impuestos, no para todos, ¿no? Puede haber también como este tipo de premios que da el gobierno federal para decir, bueno, se han portado bien, pues entonces si han pagado sus impuestos, si han sido empresas que han cumplido, pues vamos a otorgarles esta facilidad para que se sostengan. Ahora, hay a lo mejor algunas debilidades que sí vale la pena decir. Tú no sabes si quizá antes de que se hiciera este censo del bienestar, pues o después de que se hiciera este censo del bienestar, hubo empresas que se fundaron y que estaban buscando sostenerse y que ya no pudieron entrar porque ni son parte del censo y a lo mejor hubo empleados y a lo mejor estaban en la informalidad, no estaban con los empleados que no despidieron o que no se fueron, porque esa es otra cosa que contemplar. Si tú entras a revisar la parte del sistema, pues está esta parte de que no se define si es las personas que ya no están registradas o que se dieron de baja en el sistema de seguro social, es porque las corrieron o porque ellas decidieron irse. Esto también es importante para poder tomar esta definición, pero lo importante es que están. Ahora, que hay algo técnico que hay que valorar. Entiendo que esta decisión es de acuerdo también al espacio fiscal con el que cuenta el país para poder hacer la confección de estos programas. No es lo mismo, y ya lo decía el secretario Herrera, lo que podemos hacer aquí a lo que se puede hacer en otros países como Alemania, Canadá, etcétera, o lo que a lo mejor están haciendo en Perú, en Argentina, en el Ecuador, en Colombia, etcétera, que son poblaciones mucho más pequeñas que México, que tampoco tienen el mismo riesgo que tenemos nosotros, que se dedican a lo mismo, o tienen el nivel de exportación que tiene México. Pero hay algo también que a mí me gustaría recalcar, pues que no es solamente enfocado a México y que creo que más allá de que estén tomando las decisiones correctas, es muy importante tener perspectiva de qué decisiones se deben contemplar y que todos los países de América Latina deben estar muy atentos a poder a la mejor hacer una reorientación en su manera de ver las cosas. Un gabinete o un consejo económico que sea multidisciplinario, yo creo que sería muy necesario para todos los países. Que pudiese ver todo esto, ¿no? Jorge, otra de las respuestas que están tomando algunos gobiernos es evidentemente el tomar préstamos, deuda que aquí en México se ha dicho que no, deuda que el presidente López Obrador, pues desde el inicio, desde campaña, decía que había prometido más bien no endeudar a México, y pues por ello entiendo por qué se resiste tanto a adquirir deuda. ¿Cómo estás viendo al resto de la región en ese sentido? Ya también algunos países empiezan a reabrir algunos sectores comerciales. Por ejemplo, en Brasil ya veíamos imágenes de centros comerciales reabriendo. Hay quien dice que es demasiado pronto. La OMS ha advertido que estamos lejos de superar la pandemia todavía. Sí, en efecto. Estamos viendo, hay una discrepancia enorme entre, por ejemplo, el caso de Brasil, de Colombia y de Chile, de lo que están destinando en términos de su PIB a estas medidas tanto económicas como fiscales. Vemos el caso de Perú, que es casi el 12%, por ejemplo, y Brasil el caso del 10%, mientras que en México, que es de los países que han invertido menos en términos del porcentaje de su PIB, que apenas es mayor al 1%. Entonces, estamos viendo esta distinción entre los países que realmente están apostándole a un endeudamiento en términos de poder dar más espacio para políticas que permitan de alguna manera contrarrestar los efectos que están próximos. Vimos el caso de México, que el impacto del Producto Interno Bruto ya está siendo mayor al que se estimaba. Fue una desaceleración del 2.4%, ya lo decía así el INEGI hace unos días, mientras que países, por ejemplo, en el caso de Brasil, pues están apostándole a un apoyo directo a las empresas, que también ampliar la línea de crédito y garantizarles que tengan ese acceso. Lo mismo en el caso de Colombia, que en el caso de Colombia es interesantísimo porque ya hablaba la CEPAL que pudiera hacer ese impulso
estabilidad económica de la región en su conjunto. Sin embargo, Colombia pues, se enfrenta a diversos factores que ya sabemos que van más allá de lo económico. Está el tema político. Entonces yo pondría en el centro también la cuestión de la confianza social. Hay casos muy concretos que en el caso de Argentina están apostando más al apoyo social. Tienen un programa muy interesante de asistencia al empleo y producción que lo que busca es enfocar los recursos a al sector informal, que ya lo mencionaban en la introducción. Es muy amplio el caso de América Latina y gran parte de la economía está en ese sector. Entonces, si tú no tienes destinado un proyecto que esté bien concentrado en este sector informal y en los más vulnerables, estás teniendo una limitación. Y yo además de eso añadiría que entre otras medidas que yo encuentro que son el común denominador de los países es el subsidio al desempleo. O en el caso concreto, por ejemplo, de Brasil, están dando una asistencia concreta a los trabajadores directamente a 6.5 mil millones de dólares a 50 millones de personas del sector informal. Entonces, hay una distinción muy clara y habrá que ver de qué manera lo atienden países como el caso de México, ¿no? Que está siendo muy limitado. Lila, ¿cómo ves tú las respuestas, las distintas respuestas en la región? También, por cierto, en Estados Unidos ya estamos viendo algunos estados que coinciden además también con el tema partidista. Los estados más republicanos están reabriendo ya algunos sectores de su economía. Texas, por ejemplo, ya tiene también apertura en bares y algunos centros comerciales, incluso también peluqueros y estilistas. ¿Cómo estás viendo el resto del continente, las respuestas en materia económica? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál crees que es un buen modelo a seguir? Pues mira, yo creo que aquí se pueden poner en dos categorías, los presidentes y los mandatarios que han tomado medidas desde un inicio y que son muy de mano dura y que han sido criticadas, como el presidente de El Salvador, Bukele, como Duque en Colombia, y los otros como Andrés Manuel López Obrador de México, Bolsonaro en Brasil, Ortega en Nicaragua, y yo creo que los números no fallan de nuevo. La ciencia no falla y yo creo que van a ser juzgados por la cantidad de fallecimientos y por no actuar a tiempo. Ahora, dicho eso, yo creo que más allá de los apoyos económicos que cada gobierno ha impulsado para proteger a sus ciudadanos ante esta pandemia, yo creo que en todo el continente se ha visto que los gobiernos están sin la infraestructura suficiente para llegar a apoyar a los más vulnerables. O sea, es decir, hay 60 millones de pobres que están por debajo de la línea. Hoy vamos a hablar de ellos. Ellos que se prepararon por años, que trabajan incansables horas sin dormir, exponiéndose todos los días. Ellos que están enfrentando el reto de sus vidas por ti. Ellos son los verdaderos héroes de esta película. Son héroes con bata. Y a ellos les damos las gracias. Línea de pobreza en América Latina, más allá de implementar transferencias económicas, no tienen esa infraestructura hecha. O sea, lo vemos en Colombia, por ejemplo, que tuvo un desembolso con el Banco Mundial de 250 millones de dólares. Sin embargo, en sus favelas, donde están poniendo trapos rojos en protesta de hambre, dicen los mismos, las personas pobres de estas favelas, que no les han podido llegar los apoyos desde hace un mes, porque el gobierno no tiene esa infraestructura para hacerles llegar esos apoyos. Y en Brasil vemos lo mismo en las favelas, donde representan 20% de la población, y estas personas que viven al día, Genaro, que necesitan salir a la calle, que no tienen el privilegio y no se pueden dar el lujo de quedarse en casa. Y ahora, aparte, para añadirle a otro problema que tiene la región de América Latina, los narcotraficantes y las pandillas se están involucrando para proteger ahora a los ciudadanos. Se está viendo con las pandillas y los narcotraficantes en las favelas, al igual que en El Salvador con la Mara Salvatrucha, que ya se está sumando al esfuerzo de los 2,000 soldados que ha llevado Bukele a las calles para frenar el flujo de las personas. Y también en México lo vemos en Jalisco, ¿no? Con el apoyo de despensas. Entonces, esta es otra dimensión que es muy real en América Latina y que creo que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, en Estados Unidos, como tú bien dices, ya muchos, una docena de estados ya están preparándose, de hecho ya abrieron sus economías, pero van a tener que ver si no hacen un avance demasiado rápido en abrir sus economías para recuperar
lo que han perdido, pero también se ha visto de nuevo saturado el sistema de salud pública en Estados Unidos con los 36 millones de personas que están desempleadas y que están saturados las oficinas de desempleo porque no pueden asumir y absorber la cantidad de desempleados que están obteniendo en este momento. Esa es como la gran pregunta que se hacen muchos gobernantes de la región, precisamente para saber qué hacer en el tema económico, si reabrir o no, cuáles son los costes y demás. En efecto, también en Estados Unidos ya está diciendo por allá el doctor Fauci que viene una segunda ola de contagios, de casos, pues a ver cómo le va también a estos estados que están reabriendo. Así es. Alejandro, ¿cómo ves tú este tema? Evidentemente aquí en México también ha habido muchas propuestas por parte de algunos analistas. Jorge Andrés Castañeda ha publicado extensamente algunas propuestas en materia económica. El mismo subgobernador del Banco de México también escribió se me fue su apellido ahorita, escribió algunas, Gerardo Esquivel, exactamente, escribió algunos lineamientos, algunas propuestas que a él le gustaría ver aquí en México, que evidentemente algunas, decía él, son realizables, costarían muy poquito el PIB, pero pues no parece que estemos o que le estén haciendo caso. ¿Cómo lo ves? Es que, bueno, escuchando a mis compañeros, yo creo que hay un dilema, Genaro, entre abrir ya la economía y entre contener la pandemia, ¿no? Como bien dijo Lila, pues ya hay familias que no pueden permanecer en sus casas, que ya se acabaron sus ahorros, que, bueno, tienen que salir a trabajar. Por otra parte, bueno, pues también hay que contener esta pandemia. Yo creo que un elemento fundamental que no se ha tocado aquí, que nos permitiría tener un diagnóstico muy certero, es asegurarse un acceso universal a las pruebas. Necesitamos mayores pruebas para tener el panorama completo del avance o combate a la pandemia. Y a partir de ahí, pues ya establecer medidas y acciones concretas. En México, creo yo, sí, que Gerardo Esquivel ha propuesto algunas cosas muy interesantes. Me parece también que el sector empresarial fue muy positivo este acuerdo que tuvo con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar a 30,000 micros, pequeñas y medianas empresas ligadas a la cadena de valor de grandes empresas que pertenecen al Consejo Mexicano de Negocios. Creo que el sector empresarial se ha puesto las pilas, se ha acercado a instituciones financieras multilaterales internacionales. Y bueno, sí faltaría en el país, creo yo, algunos impulsos a la economía a través de estímulos fiscales, sería muy deseable, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Creo que es fundamental apoyarlas en virtud de que son las principales empleadoras, contribuyen mucho a los impuestos y al gasto público. Claro, déjame hacer una pausa, si quieres retomamos este préstamo que negociaron algunos hombres de negocios mexicanos, que al presidente López Obrador dijo que no le había gustado el modito, después ya que reculó y cambió más bien su opinión, diciendo si no se adquiere deuda pública, pues está perfecto. Vamos a una pausa y regresando seguiremos discutiendo las medidas tomadas por los distintos gobiernos de América Latina para hacer frente a la crisis económica provocada por el COVID-19, cómo han apoyado a sus ciudadanos y a las empresas. Regresamos, no te vayas. Un punto y contrapunto. Frente a la crisis, los gobiernos de América Latina han tomado distintas medidas para apoyar a su población, desde la posibilidad de recibir el fondo de desempleo de su sistema de pensiones, aun cuando conserven el trabajo, hasta posponer el pago de impuestos y servicios, o entregar un salario emergente, o bien apoyar a los empleadores en el pago de salarios. Dado lo inédito de la situación, estas acciones han sido descritas por la CEPAL como a base de prueba y error, así lo dijo, y realizadas en medio de crisis políticas como las que enfrentan hace tiempo Nicaragua, Venezuela y Chile, o imponiendo medidas que han sido definidas como autoritarias, como en el caso de El Salvador, donde la contingencia se ha traducido en prohibir la libre circulación en un país que básicamente vive de remesas y economía informal. En otros casos, la disputa entre autoridades locales y gobiernos centrales ha deteriorado las capacidades de negociación para un plan integral que permita ofrecer un respaldo concreto a las poblaciones afectadas. ¿Cuáles medidas han sido las más eficientes en esta crisis? Regresamos ahora sí con nuestros panelistas de esta noche para platicar sobre este tema. ¿Cómo lo ves? Vamos a hablar contigo, Jorge. Si comparamos regionalmente, ¿dónde te parece que se está haciendo un buen trabajo para poder hacer frente, para tratar de paliar los efectos de esta crisis económica? Aquí, por cierto, en México hay también una discusión en torno al si el Congreso debería o no tener un periodo extraordinario para poder reformar la ley de
presupuesto de la Federación para que el presidente pueda pues hacer prácticamente o disponer de un paquete de más de 3,000 millones de pesos, por ejemplo, de un fondo urbano o de otros temas también para poder redirigirlo a sus programas sociales. ¿Cómo ves este tema? Y comparativamente, ¿quién lo está haciendo bien según tú? Sí, realmente estos temas, en el caso específico de México, es sumamente complejo y sumamente delicado porque, pues, por un lado estás poniendo la cuestión sensible en términos de legislar para que el presidente tenga mayor capacidad en torno al presupuesto, lo cual pone en duda el equilibrio de poderes, que ya fue un tema que se comentó muchísimo a lo largo de la semana. Así es. Y afortunadamente creo que se encontró una salida que va a lograr los consensos suficientes para que México tenga la capacidad de poder responder a las necesidades que no son menores. México es una de las principales economías de América Latina, lo mismo que Brasil. En el caso de Brasil, por ejemplo, también está habiendo una cuestión complicada en términos políticos que está limitando en gran medida la capacidad de respuesta del presidente Bolsonaro. Acabamos de ver que Brasil acaba de rebasar a China en términos del crecimiento de las muertes en 24 horas, lo que pone a Brasil en una posición sumamente compleja, claro, porque el presidente Bolsonaro sigue minimizando la situación, está teniendo problemas en su gabinete y esto le está quitando la capacidad para responder. Pero tenemos casos que a mí me parece destacable, por ejemplo, Colombia que está acudiendo al Fondo Monetario Internacional para un préstamo de alrededor de 11,000 millones de dólares para reactivar programas. Lo mismo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que van a destinar estos recursos para desarrollar no solo programas que vayan destinados directamente a las empresas, sino también a la sociedad en general, ¿no? Entonces, tienes el caso, volviendo al de México, que tienes el sector privado, el sector empresarial, tiene que buscar esos recursos para poder allegarse de posibilidades que permitan sacar a flote pues la fuente principal de empleos, ¿no? Entonces yo me parece que estas medidas, allegándose a los organismos internacionales, esta cooperación es la que está permitiendo que haya mayor capacidad de los distintos gobiernos para responder, y va a ser necesario. Ya hablabas tú de la respuesta de la CEPAL, que es un desafío que no se ha visto y que de alguna manera pues, lo podemos medir en términos del Fondo Monetario Internacional, que ya ha recibido más de 100 solicitudes de distintos países, de 100 países en términos generales, para recibir apoyos adicionales, ¿no? Y en caso de Venezuela, pues ya le dijeron, no te podemos prestar porque realmente tus finanzas públicas están muy en un desorden total, y estos países van a enfrentar todavía crisis mayores en términos humanitarios, en términos migratorios y sociales, y el político pues siempre va a estar implícito en estas cuestiones. Hoy vamos a hablar de ellos. Ellos que se prepararon por años, que trabajan incansables horas sin dormir, exponiéndose todos los días. Ellos que están enfrentando el reto de sus vidas por ti. Ellos son los verdaderos héroes de esta película. Son héroes con bata. Y a ellos les damos las gracias. Correcto. Lila, ¿cómo lo ves tú? ¿Las respuestas económicas que han ofrecido algunos países son realmente tan distintas o no? El caso de México, ya lo mencionaba Alejandro en el bloque anterior, al final de su participación, el tema de este préstamo, de este financiamiento que obtuvieron el Consejo de Hombres de Negocios, se llamaba así, Consejo de Mexicanos o de Negocios, de Hombres de Negocios, que negoció con el BID Invest, que realmente no involucra ningún tipo de deuda pública, y que el presidente López Obrador no le gustaba al principio. Al final ya dijo que siempre y cuando, si no se usa dinero público, adelante. Sí, pues mira, yo creo que el sector privado en México al principio tenía cierta alianza Salazar, el presidente de la CCE con el presidente, pero yo creo que en estos momentos el presidente se está tratando de aferrar a su proyecto de la Cuarta Transformación, a
siguiendo con su proyecto del Tren Maya, siguiendo con su refinería de Dos Bocas y no usando estos recursos para atender la pandemia. Y ahora el sector privado pues logra negociar con el BID un programa de créditos por hasta $12,000 millones para 30,000 micro y medianas empresas. Y el presidente dice, como tú bien dijiste, que mientras no se usen recursos públicos y no se endeude el gobierno para apoyar a un sector como se hacía en el pasado, pues que adelante. Pero yo creo que aquí, Genaro, hay un tema muy importante en la región de América Latina y que se está viendo a nivel mundial también, que es una línea muy fina en cuanto al deterioro de las democracias, usando el pretexto de la pandemia para implementar medidas autoritarias que parecen democráticas, pero que en realidad en el fondo es para que los mandatarios se puedan aferrar más a sus proyectos de nación, a sus intereses personales y a sus proyectos políticos. Esto lo vemos obviamente aquí en México con esta iniciativa que impulsa el presidente Andrés Manuel para cambiar la ley presupuestaria y de responsabilidad hacendaria que no lograron pasar porque se quedó con un voto corto la comisión permanente en la Cámara de Diputados por la oposición. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de esto. Yo creo que los grandes éxitos que van a haber en la región como a nivel mundial van a ser aquellos gobiernos que respondieron a tiempo, que aprendieron de la experiencia de otros gobiernos que tuvieron que lidiar con esta pandemia antes que otros, y América Latina tiene esa ventaja de que le llegó un poco después. Entonces los presidentes y los mandatarios no van a tener el pretexto de decir, pues nosotros no sabíamos cómo enfrentar esta pandemia, porque al fin de cuentas tenían la experiencia de otros países. Y yo creo que eso es algo que más allá de la crisis de salud pública y la económica, también viene una crisis política. Lo vemos también en Chile, donde se ha pospuesto el plebiscito para la nueva constitución hasta octubre. En Bolivia se han cambiado las elecciones hasta junio, donde la presidenta le está diciendo que no se pueden hacer en julio porque pueden haber más contagios, pero acaba de haber un golpe de Estado en contra de Evo Morales. O sea, sí hay cuestiones que pueden estar, políticas que pueden estar estallando en la región y que tenemos que estar muy atentos a que no se vayan a replicar estas medidas autoritarias tomando pretexto esta pandemia, Genaro. Claro. Alejandro, también los efectos en materia económica para la región también pueden ser diferenciados debido al hecho de que algunos países de la región están más conectadas sus economías con ciertas partes del mundo. Pienso en Sudamérica, pienso en Brasil, que está mucho más conectada con China, pero México, por ejemplo, pues mucho más conectada con América del Norte, con Estados Unidos en específico, y eso podría tener un efecto diferenciado, digamos, ya mediano y largo plazo para la recuperación económica de la región. Las economías más grandes que se empiezan a activar más rápido, que empiezan a despertar más de una manera más pronta, como China, por ejemplo, pues podría traer consigo un crecimiento tal vez más de Brasil, pero no tanto así de México. Si Estados Unidos se tarda en reabrir su economía y evidentemente con todo el tema de las cadenas de producción, pues a lo mejor a México no le va tan bien. ¿Cómo lo ves? Bueno, una buena noticia es la entrada en vigor del tratado, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que tenemos. Yo creo que es una buena noticia y que va a estimular a la economía próximamente, en los próximos meses. Aunque retomando el tema de los riesgos para la cohesión social y la gobernabilidad, quiero señalar algo muy importante. Estos elementos económicos se dan en un contexto de inestabilidad política que ya viene de tiempo. La confianza en las instituciones políticas en América Latina, como el Congreso, los partidos políticos y otros, en el nivel más bajo desde décadas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La pérdida de la confianza en la democracia, ya lo vimos en el Latinobarómetro, será aún más grave si los gobiernos no dan una respuesta adecuada al COVID-19. Y es muy probable el resurgimiento de partidos de extrema derecha y aislacionistas como resultado de la pérdida de la confianza en el multilateralismo y en los proyectos de integración. Creo que esto es importante señalar. Sí, lo retomamos mucho justamente la semana pasada hablamos precisamente sobre esos efectos en la materia económica, en política, y sobre esta tensión o esta pulsión que hay autoritaria, y en efecto, pues si uno voltea a ver la historia de distintos gobiernos en momentos de crisis, sí hay una pulsión, digamos, a que el Poder Ejecutivo absorba más poderes en presupuesto, en defensa, en casi todos los temas, ¿no? Y es lo que estamos viendo un poco, no nada más aquí en México, porque en efecto esa
esa propuesta que lanza el presidente López Obrador para tener pues más, para vulnerar de cierta manera el equilibrio entre la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pues se ha visto en otros lados también en este momento que están enfrentando distintos países o el mundo entero esta crisis, pero también a lo largo de la historia. Yo mencionaba esta semana en tercer grado cómo en Estados Unidos la crisis del terrorismo del 2001 hizo que el Poder Ejecutivo allá concentrara pues facultades que no le competían y que sacaran incluso en el Congreso de Estados Unidos una ley, la Ley Patriota, que vulneraba los derechos de muchos ciudadanos. Eso pues, se fue deshaciendo, digamos, a lo largo del tiempo y ya a la distancia. Estados Unidos sí perdió algunos temas de libertades por el tema del terrorismo. ¿Tú ves también ese problema aquí en la región, en América Latina? No nada más ese tema de que los ejecutivos concentren más poder, de que haya gobiernos que pueden convertirse en más autoritarios, sino además también, y lo conectamos con el tema económico, de una recesión que golpee más a la gente, que demande, digamos, respuestas más duras por parte de sus gobernantes. Mira, yo creo que las crisis siempre son oportunidad y tanto es oportunidad para cosas buenas como para cosas malas, a pesar de que ya lo ha dicho el presidente, es una crisis transitoria, en efecto, como todas las crisis lo son, solamente que esta es una crisis llena de incertidumbres. Y yo creo que sería una equivocación para cualquier tipo de gobierno, incluso para aquellos que sean más extremistas, caer en este error de una concentración excesiva del poder, porque aunque sí una de las cosas que han sido positivas del desarrollo y la evolución que han tenido las sociedades hasta el día de hoy, como es esta parte de la globalización, también involucra la parte de ciudadanías con mayor politización y mayores demandas del ejercicio democrático y de no permitir que esto suceda. Entonces también creo que sería muy difícil, por ejemplo, en países como México, que sucediera algo así, más que un tema de poder vulnerar poderes. El presidente trató de explicarlo como una manera de transparentar el hecho del ejercicio de los recursos, que simplemente en el pasado se hacía, se tomaba de un lado para el otro, y al final del día, cuando se entregaba la cuenta pública y cuando lo revisaba la Auditoría Superior de la Federación, pues estaban ahí las observaciones de todo lo que había sucedido sin que se hubiera tomado en cuenta al Poder Legislativo. Pues otra es la visión que está proyectando de esto, y yo creo que en el caso de México, pues en mi caso particular, yo prefiero estar en manos de Andrés Manuel López Obrador, cabezando esta crisis, que en manos de MIT, que a lo mejor ya nos hubiera endeudado de una manera irresponsable, o en manos también de Anaya, que probablemente jamás hubiera llegado a lo del salario básico universal o el ingreso básico universal, que no es cosa menor de implementar y que es parte de lo que había prometido. Pero quiero también tocar otro punto. Ya lo dijeron todos los organismos internacionales, el multilateralismo va a ser más importante que nunca. Y se habla ya, la proyección de la CEPAL, de que va a haber 3 polos económicos. Uno va a ser las Américas, otro Asia Pacífico y otro Europa. Entonces, si es así, nosotros estamos en las Américas. Como mencionaba Alejandro hace rato, el Tratado de Libre Comercio es un parteaguas muy importante para nosotros, que si bien ahorita estamos entre los países más vulnerables, tenemos algunas fortalezas, que son, no tenemos tanto endeudamiento con respecto a nuestro PIB. Ahorita nuestra debilidad está haciendo precisamente que somos un país manufacturero y que esta cadena de producción se paró, pero tanto no nos conviene a nosotros como tampoco les conviene a los demás países que están involucrados en negocios con México, porque también dependen sus economías de lo que estaban haciendo con nosotros. Entonces, creo que hay un nicho de oportunidad. Si es cierto, es una crisis sin precedentes, no se va a volver a entender la economía igual, no vamos a volver a un mundo globalizado como lo conocíamos. Nos están llamando incluso por parte de CEPAL a ser muy, muy contraídos, muy heterodoxos, a regionalizar las decisiones. No sé si en una especie como de Unión Europea, al menos como región de América Latina, pero sí en una mayor comunicación. Están proponiendo incluso que sea a través de una sola voz, claro, que pueda comunicar, ¿no? Y se propone la misma CEPAL como esta voz, y creo. Hoy vamos a hablar de ellos. Ellos que se prepararon por años, que trabajan incansables horas sin dormir, exponiéndose todos los días. Ellos que están enfrentando el reto de su vida por ti. Ellos son los verdaderos héroes de esta película. Son héroes con bata. Y a ellos les damos las gracias. Creo que hay otra cosa importante que considerar, que hace rato no pude concluir la idea. Sí. Esta parte para la recuperación económica, creo que se tiene que involucrar a
todos los sectores y todos los actores. Cuando yo hablo de hacer un consejo, y cada país debería tener un consejo económico para poder dilucidar nuevas perspectivas para salir de esta crisis, no debe ser un consejo que esté formado por un club de millonarios o de ricos. Debe ser un consejo que pueda tener todas las partes, académicos, de varias, o sea, no un club de ricos que simplemente a su conveniencia pueda definir qué es lo que quieren para el país. Nos ocupa a todos. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. Les agradezco que hayan regresado esta noche ahora para hablar sobre los aspectos económicos del COVID-19 en América Latina. Gracias, Lilabeth. Gracias, Genaro. Gracias, Alejandro Guerrero. Gracias, Genaro. Gracias, Jorge Armijo, y gracias, Aide Reyes. Gracias, hablamos muy pronto. Gracias, Hacemos una pausa y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha. Esta noche no te vayas. Estamos de vuelta en punto y contrapunto ya para despedirnos con la paparrucha de este viernes. Como hemos visto hoy, el COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad de millones de latinoamericanos que viven en situación de pobreza. Imágenes que evidencian la desigualdad en el confinamiento han circulado. Imágenes como la que ves en tu pantalla con banderas rojas como señal de hambre. Aunque nos gustaría pensar que se trata de una paparrucha, de una noticia falsa, de una fake news, lamentablemente esa imagen que ves es cierta. La fotografía fue capturada hace 2 semanas por el fotógrafo colombiano Camilo Rosso en la Plaza de la Hoja en Bogotá. Los trapos rojos fueron colocados en las ventanas para evidenciar el hambre y la situación de pobreza que enfrentan esas familias durante la pandemia. Por medio de los pañuelos rojos han hecho un llamado a la solidaridad para sobrevivir durante el confinamiento. Los primeros en colgar trapos o banderas rojas como señal de hambre fueron los vecinos del municipio de Soacha, en los suburbios de Bogotá, donde habita un importante número de inmigrantes, personas desplazadas y familias que viven al día. A esta señal de protesta se han unido otras localidades de Bogotá como Ciudad Bolívar e incluso otras zonas del país como Medellín y Ciénaga. Como ya hablamos, la desigualdad en tiempos de COVID-19 no es ninguna paparrucha. Nos ha mostrado la importancia de ser solidarias, de ser solidarios y de apoyar a quienes